Hoy conmemoramos el día 1 de marzo el paso a la inmortalidad del ingeniero y aviador don Jorge Alejandro López. Ingeniero y aviador, deportista, inventor, científico, un hombre multifacético que descolló a principios del siglo XX en la República Argentina. Conjuntamente con el señor vicepresidente del Instituto Nacional Lloberiano, el doctor aviador civil Luis Rodríguez, y quien les habla, el profesor comandante mayor aviador Salvador Roberto Martínez, presidente de esta institución, hemos ideado realizar esta grabación en razón que no haremos un acto presencial para preservar la salud de los miembros por la pandemia, que siempre está presente. Pero no hemos querido dejar pasar esta ocasión, que va a ser subida a nuestro canal de YouTube, para rememorar y recordar y homenajear no solo a Jorge Newbery, sino también al creador de nuestro instituto, que es el comodoro académico don Santos Domínguez Coch, que el día 2 de abril del año 2008 nos dejó, pero nos dejó un legado el cual firmemente hemos tratado de expandirnos. Hoy el instituto tiene 18 delegaciones en la nación, 10 delegaciones en el exterior, y es lo importante que todos los que están en esta pasión del aire, la pasión de la aviación y el espacio, lo hacen ad honores, por los honores como los antiguos griegos. Hoy yo voy a abordar un tema cortito, que no va a ser aleatorio. Le voy a dar esa posta al doctor Rodríguez, que va a ser Jorge Alejandro Newbery, el ser humano. Es un tema que no se toca, como no se toca el científico, como no se toca el inventor. Todo el mundo lo conoce por deportista, aviador, que introdujo la aviación, pero el ser humano. Newbery era un individuo muy especial, nacido de 12 hermanos, nacido junto con 2 hermanos, de padre norteamericano y criolla, y una dama criolla. Pero lo importante es lo que le inculcó el padre. El padre le inculcó el principio del ius soli, amar la tierra donde se nace. Es un principio muy sajón. No el ius sanguinis, sino podría verse, ius sanguinis es traer las tradiciones del país que venía y instaurarlas acá. Entonces Newbery, desde su corta edad, transforma en lo que llamamos un paradigma argentino. ¿Por qué? Porque, como dijo en 1954, y este acto no tiene color político, solamente es la verdad, hablamos con la historia, con los documentos, el presidente de la Nación Argentina, que era el general Perón, dijo que Newbery era el mejor veneno para la juventud, por radiofonía, mensaje a todo el país. Se cumplían 40 años de su muerte. Fue el único presidente en toda la historia argentina del siglo XX y lo que va del XXI que se refirió a Jorge Alejandro. Newbery era un hombre tan especial que no hacía diferencia entre la clase patricia y las personas comunes, simples, de a pie. Era un hombre que realmente sentía la pasión por hacer las cosas. Vivió 38 años nada más. Dicen aquellos poetas que saben que los grandes de espíritu y de corazón están destinados a vivir muy poco, como Güemes, que vivió 36 años, para citar 2 héroes argentinos. Porque Newbery fue un héroe, es un prócer aeronáutico,
cuasi moderno, pero es un prócer. Tal es así que recorre una amplia gama de trabajos y estudios y de esa manera se recibe de ingeniero mecánico y electricista en los Estados Unidos, siendo el primer ingeniero mecánico y electricista. De ahí que los ingenieros mecánicos y electricistas celebran su día, el día 27 de mayo, es cuando nació. Newbery viaja a los Estados Unidos con 8 años. Lo envía su padre a conocer sus ancestros. Solo. Imagínense ustedes que si mandaríamos un hijo o un nieto con 8 años a Estados Unidos o a cualquier país del mundo, en un avión ahora, en aquella época fue un barco, tampoco fue un barco, impensable, pero de esa manera se curtió y se hizo un hombre de convicciones. Y siempre dijo, mente sana en cuerpo sano. Así es que vuelve a la patria y enfrenta los grandes monopolios ingleses, que eran los propietarios de la energía eléctrica, que por supuesto no invertían un penique en la Argentina y llevaban sus cuantiosas ganancias al imperio inglés. En aquella época, una bombita de luz simple costaba el 30% del alquiler de un humilde conventillo donde vivían la gente que se racinaban. No había artefactos eléctricos, no había ningún tipo de lo que conocemos hoy día, hornos de microondas, heladera, lavarropa, plancha. Se vivía miserablemente. Pero sin embargo, Newbery hablaba ya, hoy un concepto que se ha puesto de moda, hablar de la inclusión. Hablaba él en 1901 de incluir a todos sus compatriotas en la sociedad para que ellos fueran protagonistas del esfuerzo, el trabajo y que la Argentina tuviera un gran papel en el mundo como debería haberlo tenido y como estaba llamado a tener. Desgraciadamente no se puede. Y ahora le cedo la parte a don Luis Rodríguez, que luego me cederá a mí, y así haremos una especie de tic-tac para que no sea monocorde siempre lo mismo, para que ustedes interactúen y que haya una adecuada sinergia. Don Luis Rodríguez, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Es importante este evento, este acontecimiento, el recordatorio de Jorge Alejandro Newbery, porque a todos los que estuvimos en la actividad, o los que estamos en la actividad aeronáutica, en el caso mío sigo volando y sigo haciendo el esfuerzo para mantener la actividad aeronáutica como piloto privado, y no dejo de recordar una fecha para mí fundamental, el 24 de noviembre. El 24 de noviembre de 1912, Jorge Newbery hace un récord hasta ese momento no igualado, de cruzar el Río de la Plata, ida y vuelta, desde el Palomar hasta lo que sería la salida del río ahí en Polonia, el río San Juan, donde está la casa de Anchorena. Bueno, él va a visitar a su amigo Anchorena en un vuelo, sale a la mañana y vuelve a la tarde, después de comer algo en la estancia de Anchorena. Pero este vuelo lo hace con un avión de 50 HP, un Blériot Gnome de 50 HP,
que en términos de lo que es ahora, bueno, pueden ver un avión similar en el Museo Nacional de Aeronáutica de Argentina, en Morón. Los invito a que vayan a verlo. Pero además nosotros lo recordamos, en el caso con vos, Tincho, que me tomo el atrevimiento de decirte Tincho, porque es un amigo de años, y lo importante que hicimos, nosotros lo hicimos personalmente el vuelo, no es que lo recordamos como un hecho histórico, pero además nosotros hicimos el vuelo e hicimos todo un esfuerzo que hizo el presidente del instituto y todo el equipo del Instituto Bolivariano, con todos los integrantes, para lograr las autorizaciones y la participación de distintos organismos del Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio del Interior, la aduana, la policía, la prefectura, la gendarmería, que nos apoyó con el desplazamiento de personal hacia Morón, hacia la base aérea de Morón, de donde despegamos, llegamos a Colonia y luego regresamos después de un recibimiento muy simpático de parte de las autoridades uruguayas, tanto civiles como militares, y luego hicimos el regreso a Morón, cumpliendo un hecho histórico que vale la pena rememorar, porque todo el ambiente aeronáutico, siempre que yo estoy cerca, yo tengo mucha relación con la gente de la EAA de General Rodríguez, que entre paréntesis ahí hay más de 400 aviones guardados, y que ahora el 13 de marzo se va a hacer la convención anual, después de haber suspendido 2 años por el tema de la pandemia. Y también ahí hay que homenajear a Ildefonso Durán, un comodoro que hizo el esfuerzo mayúsculo de hacer ese lugar, esa pista, con un lugar estratégico. Bueno, yo lo que quería era rememorar y hacer mi homenaje a Jorge Newbery con ese 24 de noviembre de 1912. Nosotros lo hicimos en noviembre del 2015. Lo hice en el 2013 también con el brigadier Álvarez, que también fue una experiencia extraordinaria. Con ambas experiencias, por la gente que voló, no volamos nosotros solos, sino que volaron 10 o 15 aviones de distintos lugares, o 20, que venían preocupados y querían participar más gente del interior, y no nos dieron los lugares ni las posibilidades materiales. Creo que lo vamos a tratar de hacer en el futuro, o que otras generaciones lo hagan y que tomen la posta de continuar. Parece a vos, Tincho. Sí, realmente una experiencia emocionante. Yo lo había hecho en plano rotativo. Hay otra, digamos, otra visión de seguro. Y me sentí muy a gusto. Además, estábamos haciendo un hecho trascendente a 100 años de lo que había hecho este hombre, que realmente cuando vuelve a Argentina, vos te acordás que los periodistas, porque no había nada más que la prensa escrita, claro, le preguntan, pero ingeniero, ¿por qué hizo esto? Y dijo una cosa que tanta falta haría en estos días para levantar el ánimo de la nación. Era largar su corazón con su pasión y con su economía, para que la gente diría, pero este hombre, todo lo que tiene, que no es rico, otra mentira que se instaló, es clase acomodada, es un hombre normal, que trabajaba. Cuando muere, da 2 meses de alquiler del departamento que alquilaba en Palermo. O sea, claro, todo el dinero que él recaudaba, su sueldo, se los daba a los boxeadores que estaban, como dicen los porteños, en la mala. Claro, porque él había sido campeón universitario de boxeo en Estados Unidos. Exactamente. Entonces, y él trajo la regla del boxeo acá.
Trajo la regla del boxeo, el de acuerdo. Que vale la pena que le recuerdes que lo homenajeaste en la calle Boedo, en la asociación de box. Hará 4 años de esto. 4 años, sí. 4 años que se hizo una demostración, porque los boxeadores participaron activamente, hicieron una peleas demostrativas, y de esa manera se recordó a Newbery en su aspecto deportivo en ese deporte. No, tampoco nos dejo recordar cuando estuvimos en la cancha de Huracán, Tincho. Cuando tuvimos el recordatorio de la cancha de Huracán y de por cómo llegó Newbery a que le tocaran la puerta a Newbery la gente que estaba en el Club Huracán, para tratar de posicionar, porque ellos querían estar en como si fuese la asociación del fútbol, querían participar, y había una persona que era muy, hacía las veces director técnico, jugador, gestor administrativo, que lo fue a ver a Newbery y lo interesó que le pusieran el globo pampero, que formase parte del escudo del equipo de fútbol, de las camisetas del equipo de fútbol, de tal manera de incentivar al público, basado en lo que representaba Newbery en su paz deportiva a nivel nacional. No sé si lo expreso de esa manera correcta. Perfecto. Con la única exigencia que le puso Newbery, que tenían que pasar a primera división. Que el año siguiente pasaron. Y pasaron. Con respecto a ese torneito de boxeo que hicimos, lamentablemente el presidente de Argentina, de Asociación Argentina de Box, falleció, un hombre maravilloso, y además vino después la pandemia y tuvimos que interrumpir. Pero ahí quiero rescatar, Luis, algo muy importante, sí, porque generalmente se asocia al deporte del box como el deporte de los bajos fondos o de la chusma, como se asociaba el tango antes. El tango hoy está declarado por la humanidad, bien de la humanidad por la UNESCO, ¿no? Cómo son las cosas de la vida. Bueno, los tiempos cambian, es decir, lo que quería destacar del boxeo es que ahí venían chicos jóvenes del interior, hombres y mujeres, que querían boxear. Se podían alojar ahí, ¿no es cierto? Se podían alimentar ahí, que ellos sufragaban su alimento, pero para alojarse ahí y para practicar el deporte del boxeo, tenían que traer la libreta de calificaciones del colegio secundario o la universidad. Eso lo hemos visto nosotros, y eso era una cosa maravillosa, porque elevaba, no solo desde el punto de vista deportivo, sino elevaba al ser humano a través de la crudeza, la fortaleza y el espíritu de poder, a través de un sistema transparente, gracias a Dios que tenemos en Occidente. En cuanto al mérito, que el mérito existe, bueno, las consecuencias, sí, elevar. Sin duda. ¿Por qué elegiste volar no en plano fijo, sino en helicóptero? Debe ser una pregunta aeronáutica. Sí. Y bueno, ese cruce lo hice dos veces en helicóptero, allá hace muchos años, cuando volaba, y fui a Montevideos, y fui a Colonia, ¿no? Que lo hicimos con flotadores, uno, y otro lo hicimos sin flotadores. En un Faxi Gine 1100 y otro en un Hughes, ¿no? O sea que también rememoraste a Teodoro Fels, que se fue a Montevideo. Exacto, sí. Fue muy emocionante, porque realmente vos sabés que la visión del helicóptero lo tenés todo ahí a mano. Mirá, tuve la experiencia, una experiencia maravillosa con un amigo que se nos fue hace poco,
con el gato Brea. Todos los miembros del instituto y la comunidad aeronáutica lo va a recordar eternamente como profesor, como piloto de helicóptero, como héroe de Malvinas, como un héroe verdaderamente, porque ha sido reconocido por las autoridades locales e internacionales y hasta por el propio enemigo. Y la enseñanza que dejó, y yo volé con él helicóptero y me ha dejado volar no sobre el río de la Plata, pero con vuelos cerca de la costa. Y he tenido la experiencia de estar con él en vuelo y que me ha dado el comando del helicóptero, y ha sido una cosa realmente inolvidable. Mi homenaje a Brea, que no puede pasar desapercibido nunca. Igual que nuestro homenaje a Aldo Berardi, que también ha trabajado toda su vida desde el aeropuerto argentino y en el Instituto Newberiano y en la promoción de la actividad aerodeportiva y comercial. Ha sido también uno de los fundadores de la EAA de General Rodríguez. Bueno, cosas que no hay que olvidar, que esa gente estuvo, y esa gente fueron hitos en la historia de la aeronáutica, y que año a año tenemos el origen con la presencia de Newbery, Anchorena, que han hecho el esfuerzo inicial. Pero después ha habido una cantidad enorme, como vos lo has puesto, precursores, mujeres aeronautas, gente que ha estado en la actividad militar, gente que ha estado en la actividad civil, comercial, héroes anónimos que están en la actividad aeronáutica en este momento, por ejemplo, combatiendo incendios, porque nadie sabe lo que es volar con esas temperaturas y con esas térmicas increíbles. Una vez que descargas el agua, la térmica te levanta, y la cantidad de G que recibís, y el peligro a la que estás expuesto permanentemente. Bueno, quería recordar también esa gente que está en este momento haciendo un enorme esfuerzo en Corrientes por combatir desde el aire, y que es muy importante tenerlos en cuenta, muy importante la capacitación. A mí me ha tocado, cuando hice la comercial en IDEA, estar lado a lado con gente que estaba estudiando para integrar el equipo de combate al fuego, y me resultó muy interesante sus apreciaciones, sobre todo el tipo de vuelo que tienen que hacer, ¿no? También hay que tener en cuenta la gente que está en los helicópteros haciendo rescates en situaciones muy complicadas. Por ejemplo, el SAMI, que a diario hace un trabajo inmenso, porque todo el mundo recuerda los aviones como los aviones comerciales o los aviones militares, pero hay una cantidad de gente que está trabajando en el ambiente aeronáutico, en tierra y en aire. Hoy estábamos hablando con vos del tema del mantenimiento de las aeronaves, de todo el equipamiento en tierra que hay, comunicaciones, meteorología, mantenimiento de aeronaves, hangarajes, toda una serie de elementos que tienen que acompañar, es todo un sistema. Y bueno, cada uno desde su lugar, quiero recordarlos que Newbery dio el empujón inicial, y ese empujón siguió, y bueno, nos ha tocado seguir empujar la actividad aeronáutica desde el lugarcito que tenemos. Es cierto, es muy cierto lo que estás diciendo, y además lo importante de este hombre, que desde qué humildad hacía las cosas. Uh-huh. Porque el último tren que salía para Belgrano era a las 11 de la noche, y a las 5:30 de la mañana ya estaba en Palomar, junto con Macías, para dar instrucción a los que iban a ser los aviadores militares, y un aviador naval, el teniente Escola, que después fue fundador de la reacción naval en 1916. Pero antes él había andado pidiendo, o como vulgarmente se dice, mangueando,
Sí. combustible por todas las ferreterías de Buenos Aires, ¿cierto? Para que los muchachos volaran. Y a veces... Bueno, la realidad económica siempre estuvo presente como un condicionante para la actividad aeronáutica, siempre ha sido un condicionante del combustible, el mantenimiento, los repuestos, las aeronaves propiamente dichas, porque recordar que él tuvo que buscar recursos públicos para hacerse de las aeronaves y de las aeronaves para que formen parte después de nuestro ejército del aire. Claro. Nace a partir de su iniciativa de traer aviones y de incorporarlos esos, porque él mismo dice, te dejo a vos como lo dijo en La Nación, ese artículo que él donde expresa la importancia que tiene el poder aéreo en el futuro. Lo estaba diciendo no sé en qué año, si en 1910 o por ahí. 1909. El 9 de abril de 1909 lo anunció en el diario La Nación y se adelantó a Jules Louis en Europa y a William Billy Mitchell en los Estados Unidos. Recordemos que a William Billy Mitchell le costó la carrera, después lo reincorporó a la carrera militar, porque era un general que hablaba de la importancia de la criatura de una fuerza escindida del ejército para el poder estratégico. Entonces, claro, la Fuerza Aérea Norteamericana se crea en 1947. La nuestra se crea independientemente en 1945. Entonces, pero todo ese cúmulo de cosas que este hombre impulsó realmente hace que este instituto permanentemente le rinda homenaje, y permanentemente le rinda homenaje al que tuvo la idea de fundar en su momento el Instituto de Historia Aeronáutica. Que rescató a Newbery, porque si no estaría en la estantería. Por uno más. Olvidado. Por eso insisto en que los que siguieron a Newbery, que después el instituto se ocupa con los precursores, se ocupa de nombrarlos, por eso te nombré a Brea y te nombré a Berardi. Bueno, estoy siendo absolutamente egoísta en no nombrar enorme cantidad de gente que ha actuado en el ámbito civil, militar, comercial, en rotativo, en plano fijo, en todo lo que representa la actividad aérea. Seguramente vamos a tener que la secuencia, pero el impulso inicial lo dio Newbery y Anchorena, y después eso generó un impulso, y la realidad nacional después tampoco nos podemos olvidar de la influencia de este señor, de este ingeniero. No nos podemos olvidar del ingeniero brasileño Santos Dumont, que para eso también estamos formando parte del Instituto Santos Dumont, de la importancia que ha tenido a nivel mundial su vuelo en el 14 bis, ese que hizo en París y que permitió desde despegar con algo más pesado que el aire y volver al lugar certificado por el Aeroclub de Francia. Bueno, también quería recordar eso porque es nuestra relación internacional, y también la de Jorge Chávez Darnell, que también está formando parte del otro instituto que tenemos en relación con Perú, y el esfuerzo, el enorme hito que fijó Chávez Darnell al cruzar los Alpes. Bueno, que nuestro héroe Jorge Newbery intentó cruzar la cordillera de los Andes, pero después tuvimos gente que cruzó la cordillera de los Andes, tuvimos ahí unos héroes argentinos que en globo desde Santiago de Chile cruzaron para que también tenés una anécdota ahí muy importante cuando vinieron los astronautas norteamericanos. ¿Qué pasó, Pincho, cuando...? Bueno, es el astronauta interesante, cuando vinieron a la Argentina hace muchos años. Sí. Yo frecuentaba mucho la casa de Brigadier Zuluaga porque la había conocido en una oportunidad, y bueno, yo era un joven oficial, era un pibe.
Y resulta ser que hay muchos que dicen que no existió, hay muchos pero yo doy fe que existió. Además publiqué en la revista del Espacio un artículo cuando la Luna rodó por Callao. Vienen los 3 astronautas norteamericanos que habían llegado a la Luna y estaban interesados, estaban en una recepción y estaban interesados de irse porque sabían que Zuluaga a las 20:30 se acostaba. Se acostaba a 20:30 y era mañanero como buen soldado. Entonces, bueno, va a la casa, ¿no? Y se emocionan al verlo, y él con su sencillez lo recibe, les comenta en perfecto inglés, como su hija Esther, que estuvo en el instituto hasta su fallecimiento, Zuluaga. Y bueno, y para sellar el momento de la amistad, ese momento que ellos habían ido a verlo, a este hombre que había cruzado el globo con Bradley, no tenía nada para darles. Entonces, los pocillos de café que tenía, que habían estado tomando café, fue él mismo a la cocina, lavó, ¿no es cierto?, lo secó y se los entregó. Bueno, resulta ser que esos pocillos hasta hace unos años en el Museo de la NASA estaban. Y nuestro querido ingeniero Pablo de León, en poco tiempo fue y no está. Pero lo importante es, ¿por qué lo visitaron? ¿Por qué lo visitaron? Porque estaban interesados en saber cómo era y cómo había hecho ese cruce que después de muchos años, en 1978, lo había hecho un norteamericano con la tecnología de 1978. Y estos fueron a pecho argentino. Sí, pero además algo muy importante que vale la pena rescatar. Sí. Uno de los astronautas eligió la carrera, inició su carrera en base a haber leído la historia de Zuluaga y Bradley. Es cierto, sí. Se lo comentó en ese momento, por el cual se emocionó mucho Zuluaga. Pero además, recordemos un poco para atrás, a 1916, estaba el primer Congreso Panamericano de la Aviación en Santiago de Chile, al cual arribió Santos Dumont, ¿no? Entonces, que hizo muy buenas migas con Macías, el hombre importante, el otro, el gran olvidado, como yo le digo a Macías, porque Macías fue un, digamos, mentor conjunto de Newbery, de la aviación civil, y luego la aviación militar, de seguridad agrícola y todo lo que vino. Entonces, cuando Santos Dumont se entera de que iban a hacer este tema de cruzar en globo los Andes, le dice: ustedes están locos, no hagan eso. Entonces, la Argentina le había prohibido a Zuluaga, que era capitán de artillería, que estaba destinado en Mendoza, en Parata, que hiciera eso. Pero el dueño del globo era Bradley, el que pagaba todo. Y Chile cree en lo que va a hacer estos argentinos y le da el gas para inflar el globo. Cuando despegan, de abajo le grita Santos Dumont: ¡adiós, cabeza dura! Y así cruzaron la cordillera de los Andes, aterrizando en Uspallata. Ahí donde aterrizaron en Uspallata, nosotros, el instituto, y esto me amarga un poco, pero lo tengo que decir, esas son las realidades. En el año 1916, cuando se cumplieron 100 años, hicimos un congreso en Mendoza, donde vinieron nuestros amigos de Chile, del Instituto de Investigación Histórica Aeronáutica de Chile, y fue muy importante. Lo hicimos en Mendoza, después fuimos a Uspallata, y inauguramos en un punto panorámico, haciendo la poligonal de donde realmente había aterrizado Bradley y Zuluaga. Eso lo hicimos 2 años antes con mi esposa y la señora Lucrecia, tomando las medidas y además de la deriva del viento y todo. Y ahí se hizo un monumento
se hizo un punto panorámico, se colocó un hermoso cartel donde decía qué era, que se veía tanto de ida como de vuelta por el camino, refractario, se veía de noche, estaban las banderas, ¿no? La bandera argentina, la bandera de la provincia de Mendoza, ¿no? Y era un lugar con bancos inclusive, para que la gente admirara la belleza de las montañas, hicieron descanso ahí, tomara mate, café, qué sé yo, los chicos comieran, bueno. Lamentablemente de eso no hay nada. Bueno. De eso está todo arrasado, roto. Menos mal que el monumento de bronce que estaba arriba de una especie de obelisco, que lo había diagramado no me viene de memoria en este momento, un pintor y escultor mendocino, que es pintor de cuadros en vino, con vino de cuadros, maravilla el hombre, bueno, no cobró un céntimo, y viajaba todos los días de Mendoza a Uspallata para trabajar en eso. Ahora, menos mal que está preservado en la municipalidad de Uspallata, bien, ese monumento. Pero la noche anterior a inaugurar eso, manos que sabemos y pensamos quiénes son, atentaron contra el monumento, que en sí no era otra cosa que rendir homenaje a los argentinos. O sea, bueno, la vandalización presente en todos lados. Está en todos lados, pero lo importante es que recordemos y que esto quede grabado y que la gente pueda tomar conocimiento. Por suerte hay ahora elementos que ha traído la pandemia, que es este tipo de soportes en las redes o a través de la informática, que permite guardar estos elementos y tratar de que esto se difunda y que, bueno, tome conocimiento. Tal vez es otra responsabilidad que tenemos, y sí, que es difundir a través de estas redes, y el instituto a través tuyo lo está haciendo puramente, lo está haciendo por YouTube, lo está haciendo por la página web, lo está haciendo por el Instituto de Chávez Darnel, por el Instituto Santurmón, o sea que hay un proceso de recordación. Es importante, como dijiste vos, que todas esas personas como que desde Newbery para acá se los marque en su época, con las dificultades propias de cada época que tuvo, que nadie la tuvo fácil en ninguno de los momentos estos, ni la tenemos ahora tampoco, que se identifique quién estuvo apoyando la actividad. Para mí es importante siempre difundir la actividad, hacer conocer gente que te dice, vos sos piloto, ¿viste? Toman como un elemento diferencial. No es así, hay que tener la humildad de difundir la actividad aérea, de poderlo transmitir, y que las nuevas generaciones tomen Ahora pasaremos de los motores a combustión interna a motores eléctricos. Es algo que viene y que ojalá podamos vivir. Ojalá podamos verlo, pero vos sabés que este año también, no quiero dejar pasar por alto, se cumplen 100 años de la fundación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Un gran amigo de Jorge Newbery fue el general Mosconi. General Mosconi, que fue el ideólogo de YPF. Y lo habían soñado juntos con Newbery, porque Newbery fue un defensor del petróleo argentino que se había descubierto en la Patagonia, y que los imperios del petróleo decían que era malo. Y el petróleo era bueno. Eso lo siguieron diciendo hasta bien avanzado el siglo XX. Siglo XX. Pero como que era un petróleo pesado, que no tenía las características necesarias. Bueno, entonces, los estudios que hace Newbery, ¿cierto? Demuestran que el petróleo era bueno, y tenían varias cosas en común con el general Mosconi. Ambos eran aviadores, ambos eran hijos de inmigrantes, ambos eran militares. Newbery por poco tiempo,
pero lo fue, vistió el uniforme naval, recibió la formación del amor a la patria sin restricciones. Y ambos tenían el concepto estratégico de lo que iba a ser el petróleo, porque en 1916 Inglaterra funda, a instancias de Churchill, la compañía petrolera estatal, para asegurar que el combustible de los barcos de la Royal Navy. Y nosotros dependíamos del exterior para la importación de combustible, que era carísimo, y los que nos importaban no dejaban una moneda acá, no se les cobraba nada, se llevaban todo. Entonces teníamos un frente interno propio de los sometidos o el cipallismo vernáculo argentino, ¿no? De dejar que se siguiera importando. Se crea YPF, ¿no? Lamentablemente, bueno, cumplimos 100 años de creación. YPF sufrió varios avatares a través de estos 100 años, para que lo vamos a anunciar, pero en realidad también recordamos a Mosconi hoy, junto con Newbery, ¿no? Y además también estos dos señores eran arduos defensores de la hulla blanca, la energía hidroeléctrica y del cemento argentino, el uso del cemento argentino. En aquel tiempo, en 1912, mirá 1912, qué importante fue. Había que construir el dique San Roque. San Roque en su momento fue el 12º dique más grande del mundo. Todo ese material que tiene el dique San Roque es con cemento argentino. ¿Y qué decían los franceses y los ingleses? Ese no sirve, no, tienen que importar nuestro cemento, y nosotros no le dimos importancia a lo que se llama. Hay una anécdota ahí del creador de la Torre Eiffel, que dice que la torre de él es una torre que, bueno, es una torre de cemento, es una torre que hace un homenaje a Francia, pero que el dique ese era muy importante porque era para abastecer de electricidad y iba a durar muchos años. No sé si estoy relatando bien Está bien, es correcto, sí, porque además él tenía una profunda correspondencia con Eiffel, que se habían conocido en 1904 en el Congreso de San Luis de la electricidad, siendo el secretario del Congreso un argentino, Jorge Alejandro Newbery, que eso es un blasón de honor. 1904 estamos hablando, no estamos hablando de ahora, ¿no es cierto? Era reconocidísimo. Además, y quiero tener esto también como inventor. Vos sabés que cuando está Francia para ir el Morán-Saulnier para cruzar la cordillera de los Andes en el 2013, lleva inventado un sobrealimentador del carburador. ¿Por qué? Porque claro, con la altura, todos sabemos que la mezcla se empobrece. La mezcla entonces, no tiene la suficiente cantidad de aire, entonces hay que potenciar el ingreso de aire al carburador. Entonces, bueno, él pone los planos, y los europeos habían los ojos grandes, ¿no? Porque en este ambiente, también reconozcamos que hay mucha gente egoísta, hay mucha gente que si no lo descubre él, no tiene validez. Bueno, ahí te agrego un personaje. Sí. Sicaré. Ahora lo vamos a abordar. Nuestro homenaje a Pirincho Sicaré también vale la pena tenerlo en cuenta ahora. Claro que sí. Porque vos tocaste un punto que es la honestidad intelectual y la bonomía de Pirincho y los inventos. Los inventos. Además de donar, por ejemplo, entonces, y ahí toco Newbery, no patenta ningún europeo, donde siempre la aviación es para adelantar, la aviación es para que el mundo
Claro, mejor. parece que era un criterio también de Santos Dumont, ¿no? Claro, claro, porque Santos Dumont quería que la guerra, que no se sellara el avión para la guerra. De hecho, en 1932 se suicida por eso, ¿no? Cuando la revolución de los tenientes en Brasil. Y bueno, y Pirincho Cigaré, que hace poco nos dejó, pobrecito, un hombre que realmente el instituto declaró el instituto, que ahora tomó esa declaración la municipalidad de Saladí para el 14 la día del piloto de helicóptero, porque en 1950 voló con manos argentinas, con material argentino. Entonces, ese es el menor homenaje que se le puede dar a este inventor, porque él se definía como un autodidacta. Yo creo que él era un inventor y lo hemos bautizado el Tomás Alva Edison de las Pampas Argentinas, porque las cosas que inventó, las cosas que realizó, no solo en el campo de la aviación. Ludovico Perincho Cigaré inventó el motor alimentado a gasoil, el motor a gasoil alimentado a gas. Inventó varios tipos de rulemanes que son utilizados ahora en la industria alemana. Inventó varios tipos de rotores de cola que son utilizados hoy en el mundo. Inventó su famoso entrenador terrestre, que es algo que tenés que destacar porque lo utilizan las fuerzas, porque inventar ese simulador es increíble, porque tenés que contarlo un poco porque la gente tal vez no tiene idea de qué es un helicóptero verdadero, pero está montado sobre una plataforma y que tiene un desplazamiento vertical y a su vez un desplazamiento porque está en una plataforma con ruedas y que le permite al helicóptero, un helicóptero auténtico, con motor, con todos los instrumentos, con las hélices rotativas, hélice de cola, que permite hacer todos los movimientos que hace un helicóptero, pero está sujeto a esa base que le permite hacer todos los movimientos y hacer un entrenamiento sin correr el riesgo que representaba antes salir con un instructor, con un helicóptero verdadero y hacer todas esas pruebas, que significaba siempre un margen mucho mayor de inseguridad, ¿no? No es lo mismo haber salido con un helicóptero como salió él en 1958, solo con su helicóptero, que luego inventar este helicóptero. Es más o menos como el simulador que inventó Santos Dumont también, ¿no? Hay algo que... Dumont inventó algo con una rueda de carro, ¿no? Me parece que era una rueda de carreta muy grande que hacía las veces de un simulador de vuelo. Exacto, y este simulador que inventa Cigaré es tan importante primero porque ahorra horas de vuelo que vos tenías que empeñar antes para que el alumno haga estacionario, haga todas las maniobras que tiene que hacer de proa y de cola en los 360 grados. Porque la definición del helicóptero está dada por un norteamericano que es ahora ya no, porque hay helicópteros con piloto automático, pero en el siglo XX y los helicópteros que operamos nosotros, claro, es un balón, está montado sobre un balón o una pelota que es naturalmente inestable, ¿no? Porque aerodinámicamente es la contraposición a lo que tiene que moverse dentro de la masa de aire, ¿no? Entonces, con este entrenador, el alumno empezaba a hacer estacionario, todo, y después cuando el instructor ya consideraba que podía empezar a desplazarse, a hacer rodaje y empezar a hacer despegues cortos y aterrizajes y luego empezar a hacer los circuitos, se ahorraba infinidad de horas de vuelo con mayor seguridad, ¿no es cierto? Vos coincidirás conmigo que siempre fue importante, no sé si ahora, pero hace un tiempo yo había propuesto que por lo menos de la actividad civil, que los chicos que tienen 14, 15 años, que están muy interesados en volar, hay chicos que, por ejemplo, yo conozco un chico que ha volado conmigo bastante, que ya tiene 40 y pico de horas de vuelo,
pero que ha empezado a los 14 años a interesarse por la actividad aérea. Empezar con un simulador de vuelo es muy importante porque hace que tenga todas las sensaciones y tenga todos los conocimientos en cuanto al comportamiento aerodinámico, de instrumental, de motor, instrumental de comunicaciones, el comportamiento propio de la aeronave, que es muy útil aprenderlo en un simulador y después recién entrar en la aeronave que se va a utilizar. Es un paso muy importante, por eso eso de Sicaré es de un valor realmente incalculable. Además le agregamos el valor del patriotismo de Sicaré. Claro. Quedarse acá. Vos estuviste presente junto conmigo cuando hicimos el primer congreso de historia del helicóptero de Saladillo, ¿cierto? Estuvimos en el hangar de los helicópteros, que el señor que vino de Brasil le dijo: yo tengo la plenipotencia para ofrecerle a usted llevar toda la fábrica a Embraer y que se instale allá y fabricar 100 helicópteros por mes. Y con esa natural modestia que tenía, la modestia de los grandes, ¿no? La humildad de los grandes, no de aquellos que se creen que están subidos a caballo de bronce y vos le rascás un poquito y lo único que tienen es nada, ¿no? Muy normal en la sociedad argentina. Entonces esa humildad dice: no, yo nací acá, soy argentino, quiero hacer esto por la Argentina, quiero seguir esto por la Argentina. Así que te agradezco mucho. Además las anécdotas que nos cuenta, el historial de cuando era chico y sus inventos cuando era un chico, ¿no? En la escuela primaria. Sí. Lo tenían como segregado porque no aprendía determinadas cosas. No le gustaba estudiar, claro, porque es propio de los genios, ¿no? ¿Qué quiere estudiar? Tipo? Hasta que le arregló el lavarropas a la maestra, ¿no? Claro. Le hizo un motor para el lavarropas de la maestra, o cuando hizo la feria de ciencias en el colegio hizo una locomotora a vapor. Una cosa increíble. A los 11 años, creo que era, si mal no recuerdo, a los 11 años que había hecho. Sí, a los 11 años. Además la personalidad de Federico Pincho Sicaré, y estamos recordándolo a través de él a Jorge Newbery, porque son el impulso lo dio Newbery y después el universo se va armando con distintos integrantes. Y tenemos que nombrar los integrantes importantes. Y el primer congreso de historia del helicóptero que se hace en Argentina, que hace el Instituto Nacional Bolivariano, en Saladillo, la cuna del helicóptero argentino como la declaramos por una ordenanza, era el título, ¿no? Primer congreso de historia de la realidad, Uldorico Pirincho Sicaré, heredero de las glorias de Jorge Newbery, así se llamaba el título. Y vinieron de muchos países de América del Sur, ¿cierto? No pudieron llegar países de España, que nosotros llevamos gente con el Congreso, cuando estuvimos en el Congreso Internacional de Historia. Llevamos desde Buenos Aires a Saladillo a gente de todos los países. Quedamos nombrados frente a la fábrica que tenía. Sí, asombrados y contentos y felices. Y cuando vieron el simulador de vuelo en acción, no lo podían creer. Y el helicóptero que había construido similar a un Buey Cobra, ¿no? Que lamentablemente fue presentado en el 2007 en el Comando de Acción de Ejército y después por un equilibrio político quedó parado y tendríamos hoy un helicóptero multipropósito para uso civil, militar, agrícola y además tanto en la paz como en la guerra. Pero está ahí el modelo, está ahí todo, lo único que falta es la planta de poder, ¿no? Y costaba la 10ª parte que un Buey Cobra, con cuasi similares prestaciones de servicio y además con una aviónica muy avanzada para lo que es el conocido. Pero bueno, son las anécdotas que quedan truncas y que desgraciadamente hay que retomarlas,
Y esa es la obligación de estos institutos, para aquellos que entran a nuestro canal de YouTube. Aquí estamos dos soñadores de la aviación argentina, de la historia de la aviación argentina y espacial, ¿cierto? Porque también la Argentina fue pionera en el espacio. El 2 de febrero de 1961 se lanza por primera vez un cohete al espacio. A 3 años de fundada la NASA, lo lanza la Fuerza Aérea Argentina y alcanzamos un desarrollo extraordinario en cohetería, ¿no? Lamentablemente, distintas administraciones se encargaron de que eso caducara, ¿no? Pero bueno, no importa, no interesa. Volviendo a Newbery, a nuestro homenajeado y recordando su muerte, en realidad yo voy a expresar un concepto muy personal mío que va contrario sensu de lo que mucha gente dice. Yo prefiero recordar su nacimiento, porque es ahí donde empieza la estela de su vida a marcar, ¿no es cierto?, su proyección al futuro y lo que va a ser, y la recidiva de lo que va a quedar. Porque la muerte es un poco que somos bastante amigos de recordar los argentinos, ¿no? Que la muerte es una cosa que existe, pero da felicidad. Le podemos dar nuestro homenaje o nuestro sentido, lo que representa para nosotros que ya no esté una personalidad de Estado. Sí, lo importante es, como decimos, del nacimiento, pero todo lo que hizo y el ejemplo que dejó. El ejemplo que dejó, que si lo engancha alguno o si escucha de qué hizo, qué no hizo este hombre, que le sirva como elemento tanto para la ingeniería como para la actividad civil, militar, política, o cualquier actividad que desarrolle puede tomar elementos muy importantes de su comportamiento, de su impulso, de dar impulso a actividades que sirven para actividades que representan bienestar para todos, porque la aeronáutica representa un bienestar. Todo el mundo dice, yo quiero volar acá, quiero volar allá, pero detrás de todo eso quiero volar, viste que todo el mundo está difundiendo la actividad de vuelo, se ha hecho tan común, pero es todo un equipamiento. Si los pilotos no nacen de un repollo, la ingeniería aeronáutica o los desarrollos tecnológicos nacen no vienen de otro lado, es producto de horas y horas de ingeniería. El trabajo del piloto es horas y horas de estudio, de los mecánicos lo mismo, de los que están en las torres de control, en los que están en mantenimiento, los que están en comunicaciones, los que están en todo lo que tiene que ver con la actividad aerocomercial, aerodeportiva y actividades civiles, la aviación general, ¿no?, que es enorme en Argentina y que también tiene su problemática para poder continuar. Entonces cada uno rescata alguna parte del esfuerzo que hizo Newbery y dice, bueno, por algo están ahí, por algo están. Vos vas a las reuniones del 5 de noviembre del Día del Aviador Civil en San Fernando y te encontrás con un montón de gente que está haciendo un montón de cosas. Yo las veces que he ido en nombre del Instituto Newberiano he encontrado ahí gente de distintos que están luchando por hacer alguna mejora, ¿no? Están siempre trabajando duramente para la seguridad, para la seguridad del traslado de los pasajeros, para la seguridad de las aeronaves, para la seguridad de las tripulaciones. Entonces están trabajando duramente. Entonces quiere decir que el esfuerzo de Newbery, de eso de entrar a las 5 de la mañana en Palomar y dar instrucción y haberse acostado tarde porque el tren venía a última hora y demás, todo ese esfuerzo y el esfuerzo que había en Palomar, porque esos aviones, estamos hablando de aviones de 1910, ¿no?, era de madera, tela y de ruedas como ruedas de bicicleta. Y sin embargo ellos hacían el esfuerzo para ponerse en vuelo y para capacitarse y para dominar esas máquinas. Y bueno, ahora son otro tipo de máquinas, otro tipo de tecnología, pero también la tecnología va avanzando, Tincho, y va haciendo la necesidad de capacitarse, porque antes lo que era digital pasa a ser analógico. Entonces
ahora, perdón, lo que era analógico pasó a ser digital y ahora ya los comportamientos son distintos. Las instructivas son distintas, ahora requerís más capacitación. La informática que tienen las aeronaves es enorme, entonces ya ahora requiere sí o sí capacitación. No puede estar alguien pensando que vuela hacia montado en pelo. Ya es una necesidad de capacitación permanente. Bueno, ojalá lo entiendan todos los sectores. Exacto, la capacitación permanente, ojalá sea entendida, y además que la capacitación de toda facilitada, ¿no? Y que sea facilitada también. Que sea facilitada de toda la industria de la aviación, que no es fabricar el avión. La industria de la aviación, como se define en el mundo, es todo lo que vos acabás de enumerar, todos los factores concurrentes al vuelo, que realmente es una industria magnífica que mueve mucho la economía, mucho la economía. Por eso es tan importante fomentar la política de cielos abiertos, es tan importante fomentar que las líneas aéreas traigan y lleven pasajeros, es muy importante potencializar las líneas regionales, ¿no es cierto? En Newbery, por ejemplo, él tenía la idea, tenía dos ideas interesantísimas. Una, la aviación que era la terrestre, ¿te acordás que la anunció en el artículo que vos citaste? Y otra, la aviación marítima, ¿no? La aviación marítima, que es la aviación naval y la aviación de prefectura. Cada uno en las funciones que tiene asignadas. Uno para un caso belli y otro para aplicar el poder de policía para los que son infractores en la pesca ilegal, en el caso de la prefectura. Nosotros estamos inundados de pesca ilegal, ¿cierto? A 200 millas marinas hay que volarlas y ver ciudades enteras de buques. Lo he visto personalmente porque he navegado alrededor de Malvinas antes del conflicto, y he navegado y he visto esas inmensas cantidades de barcos. Estoy hablando de hace muchos años, estoy hablando de 77, 78, que ya había una cantidad inmensa de barcos que en ese caso eran españoles, japoneses, ahora son más de otras nacionalidades, pero bueno, todos van a concluir en esa enorme riqueza que tenemos en el sur. Pero bueno, pero eso también necesita capacitación, porque la capacitación, ¿no? Volar sobre el mar, como dijiste vos que Newbery proponía, no es lo mismo que volar sobre el mar. No. Es como dejar las bases aéreas que se montaron en la Antártida Argentina, que recordemos que también estamos cerca de una fecha importante de Argentina. Hoy es un día importante, y las fundaciones de las bases, que tenemos también que hemos tenido miembros del Instituto Newberiano que han sido fundadores de las bases, y qué referencias tenían para hacer los vuelos y para hacer los aterrizajes en esos lugares, para fundarlas y después para abastecerlas. Todo ese procedimiento, todo ese trabajo enorme de capacitación, de recursos, de logística, de capacitación de personal, de esfuerzo enorme para hacer que podamos contar con bases me lo quería recordar, que es importante porque ese impulso que dio Newbery a lo marítimo también se plasma en distintos corrientes, ¿no? Una de esas también es cruzar el sur del Atlántico para llegar a la Antártida. Claro, porque realmente la Argentina desde 1904 está en la Antártida, y 2 años antes de que firmarse el Tratado Antártico, había declarado que la provincia de Tierra del Fuego, Malvinas, Shetland, Sandwich y Antártida Argentina eran toda una provincia junta. Desgraciadamente, la usurpación inglesa, que continúa y potenciada,
lamentablemente impide eso. Las investigaciones que se han hecho en la Antártida, no con fines bélicos, porque hay países que lo hacen con fines bélicos, eso también hay que decirlo. No, nuestras investigaciones son con fines pacíficos, han dado lugar a grandes adelantos en la medicina, ¿no? Sobre todo en la medicina y en la ingeniería. Hemos hecho investigaciones muy importantes en la Antártida, y viene bien que esto que lo comentes vos. Y Newbery tenía la visión, la cosmovisión, como se diría ahora, de la parte del agua, ¿no? Del mar argentino, el mar incuestionablemente argentino. Pero, claro, cuando no se cuida lo terrestre, tampoco se cuida lo marino. Entonces, ahí tenemos el problema. O sea que han avanzado también las tecnologías, y a veces cuando las organizaciones, sea el país, se retrasan en cuanto a sus componentes, en cuanto a capacitación, en cuanto a recursos y demás, se producen esos desfasajes. Entonces ahí hay un aprovechamiento de quien tiene más tecnología. Y volvemos a la nota que hizo en 1909. Es cierto. El poder aéreo. El poder aéreo, si lo trasladas, entonces tiene que estar acorde con la capacitación y la tecnología para poder competir, porque hay quienes avanzan y otros que se quedan, y entonces ese desequilibrio de avance y el otro que se queda, el lugar es ocupado. El lugar es ocupado, sí. También tenemos que hacer un homenaje a los pilotos civiles patagónicos. Los pilotos civiles patagónicos realmente son aviadores y mecánicos que operan en condiciones extremas, de vientos, de temperatura, ¿no es cierto? Que realmente merecen un homenaje permanente de la argentinidad, porque no es lo mismo. Ahí tenemos un caso que vos lo podemos decir, que en el Museo Nacional de Aeronáutica hay un avión emblemático, que lo tienen que ir a ver, el que usó la Aeroposta Argentina, que era una empresa, comenzó una empresa francesa a cruzar el Atlántico. Del Atlántico llegaron a Brasil, de Brasil llegaron a Argentina, después en Argentina hicieron una base, si mal no recuerdo, en Pacheco. Sí. Y de ahí, ahí fue nombrado gerente un francés, que el monumento está ahí en la costanera norte, antes se llamaban Jean Mermoz, que hizo la base acá en Buenos Aires como para volar a la Patagonia. De ahí después hay un famoso ópera que se llama Volo di Notte, que muestra el vuelo nocturno que hacían los aviones de correo para llevar de noche, para no tener que soportar los vientos que había de día, y volar de noche hacia la Patagonia, pero con un avión con cabina descubierta, porque ese avión que está ahí es el único, el que tenemos ahí, la T-25, que está ahí en el Museo Nacional de Aeronáutica. Si uno lo puede observar, tiene arriba el lugar para el piloto descubierto. Sí. Y ese volaba en la Patagonia. Así que el homenaje tuyo, después eso trascendió, y después se desarrolló el vuelo en Patagonia, un gran desarrollo, creo que en los años 50, donde hubo un avance con los aeroclubes y una cantidad de pilotos, se formaron muchos pilotos, y que permitió eso, que se difundiera la actividad aérea y la necesidad de contar con el vuelo entre distintos pueblos, que antes era muy, muy difícil porque no había caminos, o no había para llevar medicamentos, para llevar enfermos, para traslado de mercadería de alto valor, repuestos, este tipo de cosas fue fundamental para el desarrollo patagónico.
vos creo que estuviste también en la Patagonia con la gendarmería. Es cierto, sí, y es desconocido eso. Pues sabes que antes de la pandemia me visitó Jorge Marquí, que es el hermano de Mario Marquí, que tiene el programa En el Camino. Sí, claro. Bueno, él vino a hacer el curso de piloto de helicópteros con Pernía, otro muchacho allá de la Dirección Civil de Santa Cruz, sí, en el año 1973, acá a Campo de Mayo, y bueno, después desde entonces no nos vimos más. Bueno, él se jubiló, es grande, viejo como yo, se jubiló como director de la Náutica Provincial de Santa Cruz. Tiene un libro muy interesante, muy lindo, sobre el mensajero de Santa Cruz, que es el piloto, el piloto patagónico, ¿no? Qué bueno. Tenemos un día, bueno rescatarlo y poderlo comentar en algún momento, con más detalle. Exacto, sí, vos sabés que estuvo en el instituto un día y estuvimos charlando largamente horas, ¿no? Con las experiencias relatadas, con los rescates, como vos bien decís, con las mujeres pobrecitas que estaban a punto de dar a luz y no tenían cómo sacarla, ¿no? Y me viene a la memoria en este momento cuando el Calafate no es lo que es ahora. Bueno, no había PIB, no había turismo, no había... Se facilitó la actividad aérea, ¿no? Que recordemos que es posible que cosas por la actividad aérea, ¿no? Bueno, fíjate vos que había que evacuar una señora que estaba por dar a luz y no había elementos para dar una cesárea. El piloto de un Pilatus Potter que teníamos nosotros en el 78 era el segundo comandante de Castro. Para los que no conocen los grados de la gendarmería, segundo comandante es como si fuera capitán. Salió de noche Gallegos no solamente con la referencia de la brújula y era de Calafate, porque no tenía mayor instrumental. De Gallegos a Calafate. Y para aterrizar, todos los automóviles de la localidad se pusieron alineados de uno y de otro lado para hacerle la pista, para eliminarle la pista. Eso fue apoteótico porque cuando llegó el avión de vuelta a Gallegos, pues ya estaba la ambulancia y enseguida al ratito nació un patagónico, ¿no? Un ministro nuestro argentino, y esa anécdota siempre me viene a la memoria porque él me contó este vuelo, cómo iba nervioso, pero no iba nervioso por el vuelo, sino iba nervioso por llegar a tiempo para poder extraer a la señora y llevarla a Gallegos, ¿no? Entonces me decía y bueno, y había viento bastante, el Pilatus podría haber salido fuera de norma para volarlo, pero bueno, él se apeñascó y la apechugó y la pudieron sacar, ¿no? A esta señora. Esas anécdotas tan importantes de que hace al desarrollo de nuestro país, sobre todo de la Patagonia, ¿no? Patagonia, que es una tierra olvidada porque parece que la Argentina termina en el Río Negro, ¿no? Y sin embargo vive gente muy valiosa, vive gente muy sacrificada, ¿no? En la época, yo me acuerdo cuando iba en comisión que llegaban las verduras y las frutas, llegaban en avión y eran carísimas. No puedo dejar de recordar fui llevando un recuerdo del Instituto Bolivariano al Aeroclub de Tierra del Fuego de Ushuaia, y he podido compartir con la gente del Aeroclub de Ushuaia anécdotas y he ido a volar por Ushuaia con ellos, y la verdad que son muy amables, gente muy sacrificada, gente que haciendo un esfuerzo enorme que lleva adelante la aviación. Entonces hay distintos en el norte, en el este, en el oeste, con distintos. Siempre yo decía que era muy importante buscar algún lugar de capacitación donde las experiencias del vuelo
en el mar, del vuelo en la selva, del vuelo en la montaña, del vuelo en la Patagonia, del vuelo en el norte, en las altitudes altas, Jujuy, Catamarca, fuesen llevadas a un lugar para que los pilotos que están así cumpliendo determinadas funciones, no necesariamente los comerciales, porque tal vez están en otra nivel, pero pudiesen tener una capacitación y es algo que yo siempre quise, de alguna manera voy a tratar de encaminar sobre eso, que es traer anecdotarios, no de accidentes aéreos, como a veces siempre se rescatan los libros con los accidentes aéreos y las causas, que también es muy importante leerlo, pero de la capacitación para distintas geografías, ¿no? Y las anécdotas que tienen los pilotos en las distintas circunstancias, en verano, en invierno, con niebla, con lluvia, con grandes tormentas, con grandes granizos, con distintas circunstancias meteorológicas y distintas orografías, que permita que alguna vez haya una universidad del aire. Claro que sí, eso sería interesante, como los profesorados de materias aeronáuticas, ¿no? De poder hacerse. Bueno, tenemos un proyecto, se elevaron varias veces proyectos para hacerlo, pero siempre bueno, hay un proyecto dando vueltas sobre la Universidad Aeronáutica. Algún día, ojalá algún día se plasme, ¿no? Y que se dé un impulso. Esa universidad tendría que tener alguna referencia con nuestro mentor, con Alejandro Newbery, que podría llegar a ser el sustento de ese proyecto. Vos sabés que nosotros en el Instituto Nacional Newberiano, vos te acordás y yo traigo colación, el Instituto Universitario Aeronáutico que funciona en Córdoba, sí. Que fue fundado por la Fuerza Aérea Argentina, y tiene un adagio que dice mens agitat mole, la mente mueve el mundo, ¿no? Qué cosa interesante. Y nosotros propusimos el año pasado, estamos esperando la contestación, de ponerle el nombre Jorge Alejandro Newbery, porque fue el lumen, es el lumen tutelar de nuestra aviación argentina, toda, sin discriminación, con ese espíritu amplio que tiene el aviador, de abrazarse los unos a los otros, de conocerse, quererse, y además de eso, de poder tener experiencias conjuntas, ¿no? Relatarse cosas importantes, sucedidas, como con el encuentro con ovnis, o como con el encuentro con otras circunstancias, ¿no? Que realmente... Todas estas anécdotas deberían estar resumidas. Y es una propuesta también que te hago. Creo que tenemos que rescatar ese anecdotario uno por uno de la montaña, de la Patagonia, de la selva, del mar, y llevarlo, este testimonio a nuestro canal de YouTube, de estas personas que han estado en que relaten sus experiencias. Yo creo que es una propuesta, la dejo acá en este momento, para que cada uno de ellos pueda relatar sus experiencias, que creo que son muy valiosas, aunque sean pequeñas, siempre son valiosas. Siempre. Y bueno, Luis, para ir redondeando, vamos cerrando, ya estamos con poco combustible. Redondeando, en este año del 40º aniversario de la fiesta de Malvinas, no podemos dejar pasar nuestro homenaje a los que quedaron, a los que volvieron, ¿no? 55 años de la Fuerza Aérea Argentina, más todos los héroes de todas las otras fuerzas que quedaron allá en Madrid. Y los que estuvieron en el continente también, porque corrían peligro de ser atacados por los comandos ingleses, como hubo varios que provenían del vecino país y que fueron abortados. Pero nuestro homenaje a todos ellos, nosotros no laudamos la guerra, no cantamos como guerreros,
Fíjese lo que es la paradoja. Winston Churchill dijo que nadie odia más la guerra que el soldado, porque él paga con sus heridas, con sus aires de dolor, con su muerte, el error de los políticos en la mesa de negociaciones. En este momento estamos por vivir casi ya una tercera guerra mundial que Dios quiera no llegue a pasar, porque se va a nuclearizar y van a destruir la obra de Dios, que es la tierra. Esperemos que no llegue a eso, la locura de los hombres, de un hombre, ¿no?, en particular, y que Dios haga iluminar la guerra, ganar la guerra más difícil, que es la guerra por la paz, la guerra que tenemos que tener los hombres de la paz, ¿no?, de dejar de matarnos unos a los otros, porque en rigor de verdad es el legado que vamos a dejar a nuestros hijos y nietos y los que vendrán, que vivan en paz, en armonía y tolerancia, ¿no? Bueno, Tincho, me despido con un hasta cualquier momento, y los invito al resto de los miembros del instituto a participar de estas charlas, y también a estas personas que tienen experiencias, como te dije, en la actividad aérea, cualquiera fuera su experiencia, que la pueda volcar en este tipo de eventos que hacemos y que queden plasmados en nuestro archivo del Instituto Newberyano. Muchas gracias, Luis, y nos vamos a despedir con un poema a Jorge Alejandro Newbery, en mi autoría, que lo leí el día que se inauguró el monumento a Jorge Alejandro Newbery en la base aérea militar Morón, ¿no?, que dice así: hace ya 100 años, ubiquémonos que en el año 2014, sí, sin avisar te fuiste, en un día que era alegre y que fue triste. Pero tu valioso ejemplo de navegador firme quedó como trémulo el temblor en los criollos argentinos corazones, que como audaces y valientes varones prontamente recogieron como leones audaces y bravos tus alados soldados por tu insigne valor heredado. Y así, surcado a los cielos y templado con ardor en ese ansiado anhelo de pasión, gloria e hidalguía, forman marciales bajo la sombra de tu alero, de la historia del ayer, de hoy y mañana. Y cuando al tañir de una campana la patria silenciosa sabrá que siempre un aviador argentino habrá dispuesto a cumplir con hombría el destino inmarcesible que allá un día con fervor su bandera juró. Porque el soldado alado nació, gloria y loor a tu numen fundador, hoy te rendimos tu merecido honor, recordando con patriótica unción, mientras cruce este avión y un piloto argentino lo guíe, no habrá en el mundo que arríe nuestro blanco y azul pabellón. Bueno, muy bien, buenas noches a todos. Mi agradecimiento, Tincho, de participar en este evento. Muchas gracias, Luis, y que la patria viva en cada uno de nosotros que hemos protagonizado esto, en cada uno de los que vean este video. Que la patria viva siempre amparada bajo la bandera celeste y blanca del general Belgrano. Gracias.